Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. En esta oportunidad, en el Poder Judicial contamos con la colaboración de la doctora Anaïs Amezcua. Ella es jueza francesa, en Máster 2 de Derecho Penal y Política Criminal en Europa, en la Universidad Panteón-Sorbonne, París 1. Tiene su tesis con la profesora Genoveva Giudici, Política Criminal y Derecho Penal en México, un estudio sobre el narcotráfico. Ella es licenciada en Derecho en la misma universidad y está haciendo una pasantía en nuestro país, aproximadamente de 15 días, conociendo todo el sistema de justicia penal, habla perfectamente nuestro idioma y tiene una inteligencia que le he podido comprobar en las reuniones que hemos tenido, y por lo tanto yo le he pedido por favor que nos pueda explicar cómo funciona el sistema judicial de Francia y que ponga énfasis en el área del proceso penal. Al final de la exposición vamos a permitir que ustedes hagan las preguntas que deseen, porque, como les repito, está en capacidad de resolverlas todas, aparte que ya está conociendo nuestro país y por lo tanto es muy importante porque puede hacer un paralelo. Entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Anaïs Amezcua. Muchas gracias por estar aquí. Ya sé que, bueno, es el fin del día, eso ya son las 5. Quizás preferían estar tomando un pisco sour en vez de conocer más del sistema francés, pero les agradezco mucho su presencia. Agradezco también al doctor Neira por invitarme. Para mí es un gran honor, no estoy muy acostumbrada. Entonces les pido toda su indulgencia con el español. Quizás de vez en cuando no será la buena palabra, pero voy a hacer lo máximo para hablar de la manera más clara. Entonces mi presentación hoy tiene como objetivo presentarle de manera breve el sistema judicial francés. Yo ya tengo, como lo dijo el doctor Neira, tengo ya casi 10 días aquí en Perú. Hice varios días en diferentes instituciones y voy poco a poco aprendiendo más del sistema peruano. Entonces mi idea es también darles un poco una imagen del sistema francés. El enfoque será el derecho procesal penal, pero antes haré una breve presentación sobre el sistema judicial francés de las diferentes instituciones. Bueno, el sistema judicial francés es el resultado de su historia, bueno, como todos los sistemas judiciales, y es una herencia que se puede ver en la arquitectura que les voy a presentar, también en el atuendo de los jueces, de los magistrados franceses, que les voy a enseñar también. Pero también es un pasado que sigue siendo muy presente en los textos legislativos, en nuestra ley. Primero, de esa herencia que les quiero presentar, que ya conocen, es la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano del 24 y 26 de agosto de 1789. Sigue siendo un texto clave de nuestro sistema y determina todo nuestro sistema político. Figura en el preámbulo de nuestra Constitución. Ahorita estamos en la Quinta República, quiere decir que es nuestra quinta Constitución. Nosotros cambiamos de república cada vez que cambiamos de Constitución. Entonces, esa declaración figura en el preámbulo de la Constitución, es constitucionalizada y tiene una importancia normativa muy grande porque figura arriba de la pirámide normativa en Francia. Otra herencia un poco extraña es la dualidad del orden judicial. En los casos en el que el Estado, una colectividad o un servicio público son parte de un proceso, la responsabilidad pasa a ser de las jurisdicciones contencioso-administrativas y la máxima autoridad es el Consejo de Estado. Entonces, los magistrados administrativos no son parte del Poder Judicial en Francia y los magistrados administrativos pasan otro concurso
es otra manera de acceder a la magistratura, es otro proceso de selección, están formados por otra escuela, pero sí les voy a explicar un poco eso en la presentación. Y es otro derecho y otra cultura. Sin embargo, el sistema francés, les presento un poco las herencias más visibles. A pesar de esas herencias, el sistema francés conoce ahora muchos cambios que son en relación con su integración a sistemas europeos, al nivel europeo. Más bien es la integración de Francia a la comunidad europea. A ver, les tomé unas fotos. A la comunidad europea con el derecho de la Unión Europea. Tienen no se ve muy bien, pero tienen una foto. La sede de la Corte de la Unión Europea está en Luxemburgo. Y esa integración se acompaña con el desarrollo del derecho comunitario. Y en Francia el juez de primera instancia es el primer juez del derecho comunitario. Y también la integración al sistema de protección de los derechos humanos de la Convención Europea de los Derechos Humanos, lo que llamamos la CEDH. Tienen es la foto de abajo, tiene su sede en Francia, en Estrasburgo. Y esas integraciones a sistemas de nivel europeos son desafíos para la justicia en Francia, porque se plantean problemáticas en cuestión de internalización y complejificación del derecho. Mi presentación, voy a presentarles primero la organización brevemente de la justicia administrativa, porque es otra justicia, y luego la organización de la autoridad judicial en Francia, porque nosotros no decimos poder judicial, decimos autoridad judicial. La justicia, primero la justicia administrativa. Me di cuenta que aquí en la justicia administrativa y la justicia civil y penal son parte del poder judicial. En Francia, la justicia administrativa es completamente separada de las jurisdicciones civiles y penales. Al principio, esa administración administrativa fue creada para juzgar los casos en los cuales el Estado estaba involucrado. La justicia administrativa se compone también de 3 instancias. Primera instancia, los tribunales administrativos. Segunda instancia, las cortes administrativas de apelación. Y arriba de la jerarquía, el Consejo de Estado. Es la foto que ven, es el Consejo de Estado que está en París. Todas estas jurisdicciones, los 3 niveles, están compuestas por funcionarios del Estado. Ellos pasaron un examen para ser juez administrativo y su formación la hacen en una escuela que se llama la l'ENA, la Escuela Nacional de Administración, que no es la escuela de los jueces civiles. Su independencia se funda en su competencia, ya que conocen temas muy técnicos como el derecho del urbanismo, el derecho de los extranjeros, y también por su inamovilidad. Una vez que son nombrados, no se les pueden sacar de la justicia administrativa. Ellos vienen en Francia, sí, el derecho penal, civil y el derecho público, se le dice, es otra cultura jurídica. Y no usan exactamente las mismas herramientas jurídicas que nosotros. Por ejemplo, en las audiencias la oralidad tiene mucho menos importancia. Y como les dije, en las universidades son 2 carreras completamente diferentes. Cuando los estudiantes, ellos tienen que escoger entre o seguir una carrera, una maestría o una licenciatura de Derecho Público, o tienen que escoger el Derecho Civil o el Derecho Penal. Y sin embargo, les presenté la diferencia, esa particularidad de la justicia administrativa en Francia, pero cabe precisar que esa frontera entre justicia administrativa y justicia civil tiende a desaparecer un poco en la práctica.
porque como los temas son cada vez más técnicos, se plantean también en las jurisdicciones civiles. Por ejemplo, las jurisdicciones civiles son competentes para los accidentes de la circulación causados por vehículos públicos. Y tienen un papel, esas jurisdicciones, el juez civil tiene un papel importante en todo lo que es el proceso de la expropiación, que es un proceso público. Y también, y eso es una innovación reciente, los tribunales administrativos pueden condenar a las personas con multas, lo que antes no se podía, porque era una competencia del juez civil y penal. Entonces, eso era una breve presentación de la justicia administrativa. Ahora les hablaré de la organización de la autoridad judicial en Francia. La Constitución francesa no menciona el poder judicial, no habla de poder judicial. Ella habla de autoridad judicial y designa así a las jurisdicciones civiles y penales. Y no abarca todas las instituciones que tienen un poder jurisdiccional en Francia. Solo con ese vocablo de autoridad judicial solo designa a las jurisdicciones civiles y penales. Y bueno, el término autoridad es mucho menos fuerte que el término de poder judicial, como lo dicen aquí en Perú, y eso se explica por razones históricas, porque desde antes de la Revolución Francesa, el poder ejecutivo, el poder del rey, no se fiaba en los jueces, porque los jueces en tiempos de la monarquía se opusieron en muchas ocasiones al poder real centralizado. Y siempre en la historia francesa, los jueces esa autoridad judicial fueron difíciles de controlar, no se dejaron controlar por el poder monárquico y fue, bueno, entonces hasta ahora que estamos en una quinta república, hasta ahora hay como muestras de un poco de desconfío, sí se puede decir, de desconfío un poco. Entonces sobre todo no se habla de poder judicial, se habla de autoridad. Y la Constitución garantía la independencia de la autoridad judicial, es un principio cardenal y ella explícitamente dice que los magistrados son los que garantizan las libertades individuales. Bueno, ahora les voy a presentar las grandes líneas de la organización judicial en Francia. Primero, la organización un poco material, la pirámide de las instituciones, es muy parecida a la organización en el Perú. El esquema es el mismo. Hay jurisdicciones de primera instancia, luego jurisdicciones de segunda instancia, que se llaman Corte de Apelación, le Cour d'appel, y luego la Corte de Casación, es la foto que había puesto antes. Es la Corte de Casación, que es el equivalente de la Corte Suprema en Perú. Entonces, ese esquema se encuentra para las jurisdicciones civiles y penales. Bueno, para la materia civil, los tribunales de primera instancia se le dicen tribunales de instancia, les tribunaux d'instance. Ellos tratan de los casos de menores de 4.000 euros y de varias competencias específicas, como por ejemplo los contratos de arrendamiento. Y después, bueno, esos son los tribunales de instancia. Luego hay los tribunales de gran instancia cuando se trata de casos de más de 4.000 euros y ellos tienen una competencia general. En materia penal tenemos tres clases de infracciones. Primero, las faltas. Las faltas son competencia de los tribunales de policía. Luego, los delitos son las infracciones que son reprimidas por una pena de cárcel de menos de 10 años. Esos son los delitos. Los delitos son de la competencia del tribunal correccional que está en el tribunal de gran instancia. Se le dice el tribunal correccional. Y para los crímenes que son de más de 10 años, que para nosotros son los delitos más graves, como asesinato, secuestro, torturas, violación también. Para los crímenes de más de 10 años, bueno, reprimido por una pena de más de 10 años, ellos son juzgados
por la Cour d'Assises, es lo que, bueno, la de antes es la Cour d'Assises, y la particularidad de la Cour d'Assises es que se compone de un juez superior, de 2 jueces y de 9 jurados, que son designados por sorteo en los ciudadanos que tienen el derecho de voto. Entonces, que tienen más de 18 años. Entonces, es un jurado, y les puse dibujos porque en las instituciones francesas, en los juicios, no se permite tomar fotos ni grabar. Entonces, solo en la Cour d'Assises se permite, donde hay el jurado para los crímenes, solo se permite caricaturistas que hacen dibujos. No se puede tomar fotos. Y en el tribunal correccional, que él es competente para los delitos, no se pueden tomar ni fotos, ni dibujos, ni nada. Bueno, entonces es la Cour d'Assises. Entonces son 3 jueces profesionales y 9 jurados. Y estas 12 personas, cada una tiene su voto, y cada voto vale lo mismo. Ellos debaten de la culpabilidad, pero también de la pena. Y bueno, en el tribunal de grande instancia, ya se puede ir. Bueno, eso, bueno, está muy chiquito, pero eran las diferentes personas en el proceso de Cour d'Assises para los crímenes. Y bueno, en el tribunal de grande instancia, algunos jueces tienen funciones especializadas. Es el caso del juez de los menores, le juge des enfants. Él tiene como cargo los menores delincuentes que, bueno, cometen delitos y crímenes, pero también los menores en peligro, con las medidas educativas y de asistencia educativa. También hay el juez de instrucción, que les voy a hablar de eso un poco más tarde. Él lleva las investigaciones cuando se trata de hechos complejos, pero también que tienen una calificación criminal. Y también hay el juez de la aplicación de las penas. Él se encarga de la ejecución de las penas en materia penal y se encarga de las penas de encarcelamiento y también de las penas que nosotros decimos abiertas. En Francia, cuando se pronuncia una pena de menos de 2 años, el condenado, bueno, ya es condenado, él tiene que tener una entrevista con el juez de la aplicación, y él decide si se va a aplicar esa pena de encarcelamiento, si se va a aplicar en la cárcel o si hay otros medios para que se aplique, ¿no? Y eso depende, hay criterios de la ley, eso depende de la ¿cómo se diría? De la inserción de la persona, de su actitud, también del delito, de las garantías que presenta. Y bueno, existen también otras jurisdicciones especializadas de primera instancia que no tienen jueces profesionales. Es el caso de los tribunales de comercio, todos los casos de comerciantes. La primera instancia no es un juez profesional, sino un comerciante que le gusta ese tema de la justicia comercial. También los tribunales laborales son compuestos por un representante de empleados y un representante de empleadores, y los tribunales del Seguro Social. Pero bueno, ¿qué más? Desde el año 2000 se puede apelar de las sentencias pronunciadas por la Cour d'Assises, el jurado, porque antes no se podía. Era cuando se pronunciaba cuando se sentenciaba la Cour d'Assises, ahí se había acabado. Había nomás Exacto. Entonces, ahora, desde el año 2000, sí se puede apelar de esa decisión, y entonces se forma otra Cour d'Assises, que es compuesta por otras personas, y esa vez es compuesta por 12 jurados, pero siguen siendo ciudadanos.
Bueno, luego arriba de las jurisdicciones civiles y penales viene la Corte de Casación, que no es una tercera instancia. Su misión de ella es asegurarse que la ley es bien aplicada en todo el territorio francés. Ella tiene un papel de uniformización de las decisiones jurisdiccionales para que el derecho sea el mismo en toda Francia, que sea en el norte de Francia o en el sur. Cuando ella piensa que el derecho está bien aplicado, confirma la decisión, y en cambio, cuando ella opina que no se hizo una buena aplicación de la ley, ella se dice quebra la decisión, el casse la decisión, y la vuelve a enviar a otra jurisdicción para que se vuelva a juzgar el caso. Ahora les puse un mapa de la organización territorial. A ver, ahí está. Ahí está un poco la organización territorial, pero es muy chiquito, con las cortes de apelación y los tribunales de gran instancia. Ven que también hay territorios ultramarinos en Francia, hay la Guyana, que está aquí en el continente suramericano, también en el océano Indio, en el continente africano. También tenemos una isla, Saint-Pierre-et-Miquelon, que está por Canadá, entonces allá también hay un tribunal. También está la Corse, la isla que se ve abajo, que está en el mar Mediterráneo por Italia y Francia. Entonces ahí hay también jurisdicciones. También el Caribe, con la Martinique y la Guadeloupe. Entonces ahí también hay jurisdicciones francesas. A ver, y luego la imagen que está después. La siguiente fotografía. A ver. No, la que sigue. Si se puede. Ya les puse algunas fotos de todos los diferentes estilos de tribunales en Francia. Arriba puse tribunales modernos, palacios de justicia modernos. El primero es de Bordeaux, que queda en el sur de Francia. Al principio fue muy criticado porque está en el centro histórico de Bordeaux, que es una ciudad muy bonita, y se hizo una construcción muy moderna, pero sí, finalmente sí fue adoptada. A la derecha completamente es el tribunal de Nantes, que queda por el océano Atlántico, y pues es muy moderno, pero también ese palacio es interesante porque lo hizo un arquitecto que no le cae muy bien la justicia. Entonces él hizo un palacio que representa su imagen de la justicia. Es muy, por ejemplo, cuando uno avanza no se ve la puerta del palacio, porque él ve la justicia como algo muy, muy místico que no se entiende muy bien. Entonces hizo un palacio a la imagen de su visión de la justicia. Entonces se tuvo que hacer, por ejemplo, ¿cómo se dice? Papeles donde se dice puerta, sala, despacho, porque él no quería que hubiera esas cosas. Es interesante. Y abajo les puse fotografías de los palacios de justicia más antiguos. En el medio es el Palacio de Justicia de París, que bueno, es el centro histórico de la justicia en Francia desde la Edad Media. Pero ahora se va a dejar ese palacio porque, bueno, ya no es muy pequeño, no conviene con la expansión de la justicia. Entonces se está construyendo otro, pero también es muy criticado porque es un lugar emblemático de la justicia cerca del río Sena, y bueno, es un poco triste dejar ese palacio. También a la derecha es el Palacio de Rouen, que es una ciudad en Normandía que queda por el oeste de Francia. Es un palacio muy antiguo, hermoso. Y bueno, les puse también a la izquierda
el palacio donde hice mi práctica, el Palacio de Justicia de Pau, que es muy, ¿cómo se diría? Es el palacio ordinario en Francia, con sus columnas y las escaleras para subir. Eso era la parte turística de la presentación. A ver, la siguiente imagen. Ahora los actores de la justicia en Francia. En Francia, los magistrados son a la vez los jueces y los fiscales. Y bueno, la fiscalía, los miembros del Ministerio Público son parte de la autoridad judicial. A los jueces se les dice le siège, que sería como la silla, porque ellos en la audiencia están sentados, entonces siempre decimos le siège. Y para los fiscales se dice le parquet, que es el suelo, porque ellos van de pie durante la audiencia para hacer sus requisiciones. Entonces hay le siège y le parquet, y las dos, jueces y fiscales, son parte de la autoridad judicial. Son parte de la misma corporación, del mismo cuerpo, decimos le même corps, y las autoridades que persiguen una persona delante de un tribunal no son funcionarios como lo es en Inglaterra, por ejemplo, son magistrados. Y la selección de los magistrados, de los jueces y fiscales es la misma. Es el mismo examen, y eso explica que durante su carrera fiscales y jueces pueden intervertir sus funciones. Y es un debate importante ahora en Francia, porque vemos que en muchos países ya no es así, como lo es en Perú o como lo es en Inglaterra o por ejemplo en España hay dos escuelas, una escuela de los fiscales, una escuela de los jueces. Pero creo que seguimos siendo un poco apegados a esa manera de entender la justicia, que todos sean magistrados. Entonces la formación es común, se hace en la Escuela Nacional de la Magistratura, y hay diferentes tipos de ingresar a la escuela, pero la mayoría de la gente ingresa como yo lo hice después de la universidad, es decir, que hay un concurso hecho para los estudiantes. Entonces se acaba la universidad y luego pues nos podemos presentar a un examen para ya entrar a la carrera de juez. La formación es de 31 meses, esa formación lleva 5 meses de practicar con un abogado, hacemos 5 meses en un despacho de abogados, también tenemos 7 meses de clases en la escuela que está en Bordeaux. Había puesto una imagen, una fotografía, pero creo que es la última, pero la vamos a ver. También, esos son 7 meses de aprendizaje teórico en la escuela. Hacemos 10 meses en un tribunal, donde yo lo hice en Pau, donde les puse la foto. En esos 10 meses pasamos por todas las funciones, fiscales, juez de los menores, juez civil, juez de la ejecución de las penas, juez penal. Y también hacemos 2 semanas dentro de un penal como personal penitenciario. Hacemos 2 semanas con la policía y 2 semanas con los servicios sociales y educativos. Y algunos podemos hacer pasantías en el extranjero. Escogemos nuestras funciones al salir de la escuela según las calificaciones que tuvimos en los últimos exámenes, es decir, que los primeros van a escoger sus funciones y los que están al final de la lista, pues un poco menos. El Ministerio de la Justicia hace una lista con todas las funciones que nos proponen, y nos proponen funciones según las funciones, juez o fiscal, y según el lugar geográfico. Entonces tenemos que escoger dentro de esa lista, y cuando hay un puesto en Guyana o en Mayotte, pues ese puesto sí tiene que ser ocupado.
Y el Consejo no nos nombra, es algo que nos repartimos los puestos entre nosotros, pero el criterio son los exámenes. Hay un Consejo General del Poder Judicial también. Él cuenta con dos salas, pero bueno, una sala para los jueces, una sala para los fiscales, y él tiene una competencia en materia disciplinaria. Bueno, no les voy a hablar, es un poco aburrido. Y a los auxiliares se les dicen greffier, y ellos también pasan por el mismo esquema de selección, están sometidos a un concurso, a pruebas escritas y pruebas orales, y tienen su propia escuela en Dijon, que es una ciudad muy bonita que queda en el centro de Francia, y tiene una formación de 1 año, práctica y teórica. Y ellos son los garantes de la legalidad del proceso, y asisten al magistrado, van a las audiencias también, y son esenciales en la vida de un tribunal. Ahora tenemos escasos greffiers, y pues sí es un problema. Y porque son en el centro de la actividad de un tribunal. Y ellos también les puse fotos de la toga de los jueces, de los magistrados, y los greffiers también tienen una toga parecida, pero nada más no tiene unos rabat que están adelante. Entonces ven las diferentes togas que se puede ver. La que ven con los guantes blancos y la cintura azul es nomás de ceremonia, no vamos a audiencias así. Y también tiene como sí, y eso tampoco, siempre se lleva en la mano y no se pone en la cabeza. Bueno, ya con los actores, ahora les voy a hablar pero bueno, les voy a hablar del proceso penal, del derecho procesal francés, para que tengan pues una idea de cómo es un proceso penal en Francia. Se acabó el diaporama, la última foto, sí, eso es la escuela que les dije, la Escuela Nacional de la Magistratura, que queda en Bordeaux. Ahora el proceso penal. Primero, nuestro código está compuesto por un artículo preliminario, y ese artículo es bastante bien escrito. No es el caso de todas las leyes en Francia, no sé cómo sería en el Perú, pero somos bastante contentos de ese artículo preliminario, que es bien escrito. Ese artículo tiene los principios directores del proceso penal, y estos principios se tienen que aplicar en todas las etapas del procedimiento penal. Rápidamente, ¿cuáles son los principales principios directores? Primero, el principio de la legalidad de las infracciones y de las penas, principio elaborado por Beccaria, y ese principio es muy antiguo en Francia, según el cual no hay infracciones sin que haya un texto legal que lo prevé, y ahora parece evidente ese principio, pero con la complejidad del derecho a veces sí puede ser un problema. Por ejemplo, en Francia se plantea mucho con la legalidad de las penas complementarias, porque hay penas principales, por ejemplo, una pena de cárcel, y penas complementarias como interdicciones interdicciones. Entonces, antes de ir a la audiencia, siempre nos piden que vayamos averiguando cuáles son las penas que se pueden pronunciar, porque a veces sí pasa que hay penas ilegales, porque no son previstas para ese delito, y eso es un problema planteado por la complejidad que va aumentando del derecho. No sé cómo sería en el Perú, si también ese problema hay, pero en Francia sí es un problema bastante importante. Bueno, el principio de la legalidad de las infracciones, luego el principio de la presunción de la inocencia, y también el principio de proporcionalidad con el principio de una pena individualizada.
Una pena tiene dos objetivos, que se castiga pero también que se reinsera, y es lo que les decía, cuando es una pena menos de 2 años, el juez de la ejecución de las penas puede decidir que se ¿cómo se diría? Que se haga esa pena pero con otra modalidad, de otra forma. Lo que toma en cuenta el tribunal con ese criterio de la pena individualizada es la reincidencia. Le damos mucha importancia al criterio de la reincidencia, porque la pena que se pronuncia tiene que tener coherencia con las penas que ya fueron pronunciadas y ejecutadas. Y ese principio de proporcionalidad también tiene importancia durante las investigaciones, porque tiene que las medidas privativas de libertad tienen que ser proporcionadas con el objetivo que se persigue con la manifestación de la verdad. Otro punto introductivo para el proceso penal, pero ya les dije, la clasificación de las infracciones. Aquí tienen delitos, nosotros tenemos faltos, delitos y crímenes. Como les dije, los crímenes son para los delitos que se castigan con una pena de prisión de más de 10 años. Ahora, el ejercicio de la acción penal. En Francia, el Ministerio Público es el titular de la acción penal. Él hace las diligencias judiciales, es el fiscal de la República que lo hace. En cada tribunal hay un fiscal de la República y después él tiene fiscales. Se dice sustituto del fiscal de la República. Entonces, y el fiscal es arriba. Y el Ministerio Público en cada tribunal tiene una organización jerárquica, y el fiscal de la República está arriba. Ahora, el fiscal es el que dirige las investigaciones de la policía y de la gendarmería, porque nosotros tenemos dos organizaciones, la policía, que es para las ciudades, y la gendarmería, que es para el campo. Y entonces el fiscal es el que se encarga de las investigaciones. Él es el director de las investigaciones y de la policía judicial. Él es el titular de la acción y él... es lo que les decía, el Ministerio Público es regido por un principio de jerarquía. Entonces el procurador, él tiene porque decimos procureur, el fiscal en Francia se dice procureur. Entonces un sustituto del procurador, un fiscal, él tiene que obedecer al fiscal de la República. Pero durante la audiencia la palabra es libre. Nosotros decimos que si la pluma es servil, la palabra es libre. Es decir, que durante la audiencia, si se presenta un caso, si el representante del Ministerio Público en la audiencia, si él piensa que los cargos no son suficientes, él en la audiencia puede decir, bueno, yo no requiero ninguna pena porque para mí no hay delito o no hay cargos suficientes. Eso quiere decir que durante la audiencia la palabra es libre. Sí, autónomo. Y después no se le puede, el fiscal de la República, el jefe del parquet, él no lo puede, sí, exacto, es la palabra que buscaba. Bueno, después hay el fiscal de la República y el fiscal general, que es arriba, que está dentro de las Cortes de Apelación. Bueno, la persecución penal es asegurada por el Ministerio Público y él tiene la iniciativa de la puesta en movimiento de la acción.
es un principio, él obedece a un principio no de legalidad, como es en Italia, pero de oportunidad del ejercicio de la acción penal. En efecto, en el derecho francés se aplica ese principio de oportunidad de las diligencias judiciales. Y bueno, eso quiere decir que si él considera que, por ejemplo, el perjuicio es muy bajo, puede archivar el caso, si el autor es desconocido, si el autor ya reparó el prejuicio que hizo, entonces él puede archivar el caso, porque es el principio de la oportunidad. En Italia es el principio de la legalidad. El fiscal también puede recurrir a una mediación o a una composición penal, que son procedimientos alternativos al juicio oral. Y ahora estamos en una tendencia de desarrollar ese tipo de procedimiento, porque la carga procesal también es muy fuerte en Francia. Ahora, el desarrollo del proceso penal hay dos etapas. Primero las investigaciones y luego el juicio oral. Las investigaciones. Bueno, el objetivo es la imputación y la búsqueda de elementos que puedan servir luego para la persecución penal. La investigación es de carácter secreto y los actores son la policía judicial y el Ministerio Público, el fiscal. Hay dos marcos jurídicos de investigaciones: la investigación preliminar y la investigación de flagrancia. La investigación de flagrancia, una infracción es flagrante cuando se está cometiendo, o cuando acaba de cometerse, o cuando en un tiempo muy cercano de la acción la persona sospechosa es perseguida por el clamor público, o se encuentra en posesión de objetos que deja pensar que acaba de cometer un crimen o un delito. Y ese marco jurídico de la flagrancia dura 8 días y puede ser renovadas, y es un marco que da a la policía judicial poderes grandes de investigaciones. Es un marco jurídico que permite la coercición bastante. Y cuando se acaba de pasar un crimen o un delito flagrante, el policía de la policía judicial, él tiene que informar inmediatamente el fiscal, y se tiene que ir al lugar donde pasó el crimen o el delito, y tiene que hacer todas las diligencias útiles. Y cuando se trata de un crimen grave o un delito grave, el fiscal también puede ir al lugar del crimen, pero eso pasa cuando se trata de algo muy grave. Por ejemplo, yo cuando hice mi práctica en la fiscalía en Po, me tocó ir un día en el lugar del crimen, cuando se encontró el cuerpo de una persona que había desaparecido desde 8 meses en un pozo de una habitación. Entonces ahí el fiscal sí sale de su oficina y sí va al lugar del crimen. El policía tiene que asegurarse de la conservación de los indicios que son susceptibles de desaparecer y que pueden servir a la manifestación de la verdad. Y esa información del fiscal se tiene que hacer inmediatamente, es una obligación de la ley, y en los ministerios públicos, siempre en el Ministerio Público, hay un lugar que se llama le traitement en temps réel, el tratamiento en tiempo real de la delincuencia, que es una permanencia. Hay un magistrado de turno por teléfono, y los policías llaman por teléfono para informar al fiscal y para que él da su estrategia y ordena las medidas que se tienen que hacer. En ese marco de flagrancia, la policía judicial puede trasladarse al domicilio de las personas sospechosas de participar a un crimen o a un delito entre las 6 y las 9 de la noche. También puede hacer escuchas telefónicas y puede detener a gente vinculadas con ese delito que acaba de pasar.
¿Qué más? ¿Qué más? También puede detener objetos que son vinculados con los hechos y en ese caso no se pide la autorización de la persona. Y eso es la fuerza de la flagrancia en Francia, es que no se requiere la autorización de la persona, porque hay otro marco, el que les dije, el marco jurídico de la investigación preliminar. Cuando se acabó la flagrancia, por ejemplo, y que no se encontró el autor o que se necesita hacer más investigaciones, es una investigación preliminar. Y en ese marco es menos coercitivo y sí se necesita el acuerdo de la persona, por ejemplo, para entrar a su domicilio. También el policía tiene el poder de detener a una persona, que si nosotros esa cosa llamamos la garde à vue, es cuando una persona es detenida dentro del comisariado, de la comisaria. Y esa detención, la garde à vue, pues la persona puede ser detenida no puede ser detenida más de 24 horas, pero ese plazo puede ser prolongado por 24 horas más, pero con la autorización escrita del fiscal. Y el fiscal tiene que hacerse presentar la persona. Entonces, por ejemplo, alguien es detenido, hay 24 horas de detención, la policía llama al fiscal y dice, bueno, es que todavía no tenemos todo bien claro, necesitamos 24 horas más. Entonces, el fiscal se hace presentar la persona, la policía lleva el imputado, y el fiscal hace como una entrevista y renova o no el plazo de la garde à vue. Cuando se trata de un delito o un crimen con la circunstancia de crimen organizado, la garde à vue puede ser de 6 días. Es bastante tiempo. Y durante la garde à vue, la persona tiene derecho a la asistencia de un abogado. Eso fue una reforma que tuvimos en el 2011. Fue bastante importante porque fue un cambio de cultura. Antes el abogado no podía asistir a los interrogatorios de la policía. Ahora sí, puede asistir, pero no hacer preguntas. No participa, pero nomás asista. Y eso fue un cambio bastante importante, y al principio los policías no estaban muy en favor de eso, pero ahora ellos mismos dicen que es una garantía para ellos también, porque cuando hay el abogado, luego es mucho más difícil para el imputado decir, es que exacto, tuve una presión muy fuerte, pero no, está el abogado ahí. Entonces los policías ahora ellos también dicen, no, estamos a favor de esa presencia de los abogados. Es más complicado para los abogados porque es mucho tiempo, puede durar mucho tiempo. Cuando en las investigaciones de flagrancia, después de esa garde à vue, cuando el policía informa el fiscal diciendo, bueno, yo ya tengo todo lo que necesito, ¿qué hago? El fiscal, él decide si los cargos son suficientes o no. Si no son suficientes, la persona ya se pone en libertad, o si el fiscal estima que los cargos son suficientes, se cita a la persona delante del tribunal competente. Si no, es muy importante, el policía, el fiscal da la fecha y la notificación se hace dentro de la comisaría. Si son hechos graves, el fiscal se puede hacer presentar la persona dentro del tribunal. Eso se llama le déferment, y en ese déferment el fiscal da conocimiento a la persona de lo que se le reprocha, le da sus deberes, sus derechos, toma sus declaraciones, hace algunas preguntas, pero no se trata de un interrogatorio. Después de ese déferment, el fiscal puede decidir de un proceso inmediato o no. Puede escoger. ¿Qué más? Sí, entonces les hablé de 2 marcos de investigaciones, el marco preliminar, flagrancia, y también está la instrucción.
Y eso es un tercer marco diferente de las investigaciones, porque él ya no es el fiscal que dirige las investigaciones, es el juez de instrucción, que es un magistrado. Es un juez. Entonces, el fiscal, él tiene la obligación de abrir una información cuando los hechos reciben una calificación criminal. Es una obligación de la ley, pero también el fiscal puede abrir una información cuando se trata de casos complejos, cuando son delitos muy complejos y cuando hay varios autores. Eso es una facultad que él tiene. No tiene la obligación de hacerlo, es una facultad. El objetivo de la instrucción es principalmente recoger las pruebas de la comisión de una infracción y el juez instructor, él se dice que investiga a carga, pero también en favor. Se dice a charge y a décharge, es decir que su papel no es imputarle a la persona los hechos, es saber qué pasó. Su objetivo es la manifestación de la verdad. Entonces, si hay cosas positivas, pues también tiene que hacerlo figurar en el expediente. Si hay cosas malas, pues claro, también. Entonces, la instrucción del objetivo es saber qué pasó, la manifestación de la verdad. Y ese marco de la instrucción es muy formalista, pero también permite muchas cosas. Bueno, sí, él tiene que, su papel es saber lo que pasó, puede requerir la asistencia de expertos. Siempre, por ejemplo, en crímenes, en asesinato, siempre hay experticias de expertos psiquiátricos, y bueno, él hace sus investigaciones, tiene poderes bastante importantes en materias de visitas domiciliarias, de escucha telefónica, y de hecho fue un papel un poco criticado en los años 2009, y se habló durante un tiempo de suprimir el juez de instrucción porque tenía poderes muy importantes, pero bueno, ya no. Lo que se cambió es que durante esa instrucción, esa investigación judicial, él decidía de poner a la persona en detención preventiva. Ahora ya no es el caso, él no decide, él la puede requerir y la pronuncia un juez especializado de la libertad y la detención. Entonces no es el mismo que investiga y que decide si pone el imputado en detención preventiva o en control judicial. El juez de instrucción, él instruye no por su propia voluntad, él instruye en virtud de una requisitoria del fiscal, es decir, es un acto en el cual el fiscal precisa los hechos en los cuales hay que investigar. El juez de instrucción, si encuentra nuevos hechos, no puede decidir ser competente. Tiene que advertir al fiscal y el fiscal dice, bueno, pues hago una requisitoria suplementaria y se investiguen esos hechos. Pero eso define cuál es la competencia del juez de instrucción, sobre qué va a aportar la investigación. Y ese límite es importante, sobre todo, por ejemplo, en los casos de narcotráfico, por ejemplo, porque pues las investigaciones van avanzando y se ven todavía más vínculos, entonces a un momento hay que precisar cuál es el cuadro, ¿no?, de la investigación. Bueno, el juez, cuando hay una instrucción, cuando se abre una instrucción y que el autor que se piensa que cometió los hechos, el juez de instrucción, él lo escucha, hace un interrogatorio, y es un interrogatorio, se llama un interrogatorio de primera comparecencia. Es el primer, y al final, en ese interrogatorio, el juez de instrucción dice, bueno, también da los hechos que se le reprochan y le hacen el interrogatorio, y la persona al final está puesta en examen, si hay cargas suficientes. Y ese título de puesto en examen es importante porque también es una garantía. Después de esa puesta en examen, el imputado no puede ser interrogado por la policía, solo por el juez de instrucción.
cuando está, por ejemplo, en detención preventiva, cuando el juez de instrucción lo quiere interrogar, se sale de la detención y se lleva al tribunal. El juez de instrucción también interroga a las víctimas, hace todas las investigaciones. Bueno, él es el que dirige las investigaciones y lo hacen los policías. Intercepta las correspondencias y las conversaciones telefónicas. Cuando se clausura la instrucción es un momento importante porque es en ese momento en que el juez estima si se encuentra terminada las investigaciones. Todas las investigaciones que él piensa útiles ya tienen que estar hechas para que se clausure la instrucción, y él hace una ordenanza en las que hace como el resumen y el balance de la investigación, de la instrucción. Él dice, bueno, hice tal investigaciones, resulta tal cargas, entonces yo sí pienso que hay cargas suficientes para que sea citado, juzgado, procesado delante de un tribunal. Y también el fiscal, él también se tiene que pronunciar sobre las cargas suficientes o no. El juicio oral, rápidamente, siempre es el mismo esquema, que sea delante de la Cour d'Assises para los crímenes, pero para los crímenes es mucho más largo. Por ejemplo, los procesos duran mucho más tiempo porque se interroga, claro, al imputado, al acusado, porque delante de la Corte de Assises es el acusado, las víctimas, pero también el policía que se encargó de las investigaciones, se escucha a los expertos que intervinieron en las investigaciones. Es un proceso un poco más largo. Delante del tribunal correccional siempre es el mismo esquema. Primero, los debates son públicos, puede ser a puertas cerradas cuando se trata de violaciones de menores, por ejemplo, y una víctima puede pedir al presidente que sea a huis clos, a puertas cerradas, pero el presidente no tiene la obligación, cuando no se trata de menores, no tiene la obligación de decir que sí. Lo importante es que los debates no pueden ser interrumpidos. No hay varias audiencias, como se hacen aquí, es una audiencia. Entonces, a veces las audiencias empiezan a las 2 de la tarde y se acaban a las 2 de la mañana. Y eso también plantea un problema de condiciones materiales en las cuales se da la justicia, porque los jueces, fiscales y también las personas no tienen la misma atención a las 2 de la tarde como a las 2 de la mañana, y sí pasa, y bueno, no se puede interrumpir el proceso. Por ejemplo, cuando son delitos importantes, se puede hacer en 3 días, por ejemplo, pero eso tiene que ser ya previsto antes. Siempre es de la misma manera, el imputado llega, hay un presidente y primero verifica su identidad, le da conocimiento de lo que se le reprocha, los delitos, las infracciones, lo informa de sus derechos, porque si no le informa de sus derechos, esa pena de nulidad. Entonces eso es muy importante. Se tiene que decirle que tiene el derecho de responder a las preguntas que se le hace, guardar el silencio y hacer declaraciones. Y el juez tiene la obligación de averiguar que la persona sí entendió bien lo que se le dice, y la presencia de su abogado. Luego el presidente hace porque el Tribunal Correccional son 3 jueces, y el presidente, él hace la instrucción del caso en la audiencia, es decir, presenta de manera cronológica los hechos, luego le pregunta al imputado, y los otros magistrados, lo vi que es diferente aquí en el Perú, no muchas veces, sí, tienen que preguntarle al... Exacto. El presidente tiene un papel clave en la audiencia. Luego siempre es la víctima, la parte civil, que se expresa, luego el fiscal, que hace sus requisiciones de pena, y luego la defensa del imputado, y el imputado siempre tiene la palabra al final, siempre se le tiene que preguntar.
Luego el tribunal se retira para deliberar y luego anuncia el fallo y se redacta la decisión más tarde. No se le pregunta si la persona quiere apelar o no, él tiene un plazo de 5 días para hacerlo y el fiscal tiene un plazo de 10 días para apelar de la decisión. En materia criminal, la Corte de Asís con el jurado son procesos muy, muy interesantes. La Corte de Asís entonces se reúne cuando se hace la instrucción del caso, luego se retira, se reúne y se clausura el debate y ellos tienen que decidir sobre la culpabilidad de la persona, sobre cada circunstancia y sobre la pena. Y son votos escritos y bueno, como les dije, cada voto tiene la misma importancia, sí, exacto. Les dije, son 9 jurados y entonces para la pena, para la culpabilidad se tiene que tener una mayoría de 8 y para la pena tiene que ser de todos. Tiene que ser mayoría absoluta, sí. ¿Qué más? Bueno, hay subsidias, pero... Bueno, eso es así en grandes rasgos cómo es el proceso penal en Francia. Ya saben que el proceso penal en Francia era una tradición inquisitiva. Ahora ya no se habla de proceso inquisitivo, es una mezcla de los dos. Tiene partes acusatorias por una parte, partes inquisitivas. Lo que se me olvidó decirles es que ahora la víctima tiene un papel cada vez más importante en el proceso penal en Francia. Por ejemplo, la víctima, si se construye parte civil, ella también puede accionar la acción penal. Puede iniciar la acción penal delante del juez de instrucción. Entonces eso también es algo nuevo que se hizo en los años 2000 y también tiene, bueno, es un cambio también es un cambio de cultura. En la instrucción, sí, porque bueno, no les puedo, es un poco complicado decirle todo porque si no podría ser horas. En la instrucción, el juez de instrucción es el que dirige las investigaciones, pero el fiscal sigue teniendo un papel, es decir que cuando se hacen, porque durante la instrucción el imputado, él puede hacer muchas demandas de actas. Puede, por ejemplo, preguntarle al juez de instrucción que interrogue esa persona, que haga tal pericia, se dice. Y entonces el fiscal, él también se pronuncia y cuando la persona está puesta en detención preventiva, es por un plazo y bueno, al final del plazo el fiscal puede preguntar, él puede requerir que se mantenga o no. Entonces sigue teniendo ese papel y luego él también se pronuncia sobre las cargas, si hay suficientes cargas o no. Y en la audiencia el papel del fiscal es un papel de... Sí, tiene esa carga y por eso, porque el Ministerio Público es un principio unitario, ¿no? Entonces, el que persiguió las investigaciones no siempre es el mismo que está en la audiencia. Entonces, por ejemplo, para casos pocos importantes, un fiscal está en la audiencia y él no es el que hizo todos los trámites. Entonces dice, bueno, a mí no me parece que es lo que decía, a mí no me parece que hay cargos suficientes, entonces no pido nada. Y él tiene un papel durante la audiencia se llama requisiciones. Él empieza por también dar todos los hechos, lo que pasó, las investigaciones que se hizo, el por qué es importante juzgarlo y él pide una pena y tiene que justificar la pena que requiere y muchas veces tiene un papel pedagógico, ¿no? Porque en la audiencia hay todas las otras personas que van a ser juzgadas y ese papel de pedagogía también es muy importante. No sé si tendrán preguntas, otras preguntas.
Buenas tardes, felicidades en principio. Doctor, buenas tardes. Usted señaló que la policía podía hacer interceptaciones telefónicas en los primeros días de investigación, 8 días, si mal no recuerdo. ¿Esto no requiere ni siquiera de autorización judicial? Sí. Es el fiscal. Si es una investigación de flagrancia, es el fiscal. Si es una instrucción, es el juez de instrucción. Sí, siempre el fiscal tiene que dar su autorización. La policía no lo puede hacer de su propia voluntad. Okay. Iniciativa. Solo una pregunta más. Señaló también que ahora el sistema era alternativo, que el fiscal podía... Y entonces ya el fiscal ya no participa en ninguna etapa, ni siquiera en el juicio, ya la víctima va con un abogado o procurador ya independiente, o sea, ya no participa para nada el fiscal en todas las etapas. Ah, sí, en los ¿cómo se dice? ¿Procesos alternativos? Ajá, no. Usted señaló que la víctima podía recurrir al juez instructor. Sí, ahí sí también el fiscal. Ya no participa el fiscal. Sí, el fiscal sí también, También tiene su importancia, él no inició la acción penal, pero luego tiene el mismo papel. Ok, gracias. Y bueno, también usted mencionaba esos medios alternativos, procesos alternativos, y esos son de la competencia del fiscal, y ahora hay como ¿cómo se diría? Bueno, el fiscal también tiene funciones jurisdiccionales. Por ejemplo, en la composición penal, él es el que da la pena. Entonces ya no hay un juez, entonces tiene ese papel jurisdiccional. Acusatorio, la diferencia, el rol del fiscal. Exacto. Que él es el que se encarga de la pena y el juez ya decide si corresponde o no. Exacto. No, pero eso es como, para no llegar a esa alternativa al juicio oral, es para los delitos de poca importancia. Entonces no llega hasta al juicio oral, el fiscal hace una propuesta de multa, puede ser de cárcel, pero no se ve mucho. Claro. Como un criterio de oportunidad. Sí, exacto. Y eso ya es una actividad jurisdiccional del fiscal que no tenía antes. Claro, está bien. Acá también puede hacer eso, pero para delitos cuya pena no supere los 2 años. Sí, exacto. Sí. ¿Tienen alguna pregunta más? Bien, muchas gracias Anaís Amezcua por tu importante colaboración. Vamos a despedirla con un fuerte aplauso. Vamos a entregarle un diploma. Bien, amigos, muchas gracias por su presencia. Hasta otra oportunidad. Será el derecho procesal penal, pero antes haré una breve presentación sobre el sistema judicial francés de las diferentes instituciones. Bueno, el sistema judicial francés es el resultado de su historia, como todos los sistemas judiciales, y es una herencia que se puede ver en la arquitectura que les voy a presentar, también en el atuendo de los jueces, de los magistrados franceses, que les voy a enseñar también, pero también es un pasado que sigue siendo muy presente en los textos legislativos, en nuestra ley. Primero, de esa herencia que les quiero presentar, que ya conocen, es la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano del 24 y 26 de agosto de 1789. Sigue siendo un texto clave de nuestro sistema y determina todo nuestro sistema político. Figura en el preámbulo de nuestra Constitución. Ahorita estamos en la Quinta República, quiere decir que es nuestra quinta Constitución. Nosotros cambiamos de república cada vez que cambiamos de Constitución. Entonces, esa declaración figura en el preámbulo de la Constitución, es constitucionalizada y tiene una importancia normativa muy grande porque figura arriba de la pirámide normativa en Francia. Otra herencia un poco extraña es la dualidad del orden judicial.
En los casos en el que el Estado, una colectividad o un servicio público son parte de un proceso, la responsabilidad pasa a ser de las jurisdicciones contencioso-administrativas y la máxima autoridad es el Consejo de Estado. Entonces, los magistrados administrativos no son parte del Poder Judicial en Francia y los magistrados administrativos pasan otro concurso, es otra manera de acceder a la magistratura, es otro proceso de selección, están formados por otra escuela, pero sí les voy a explicar un poco eso en la presentación. Y es otro derecho y otra cultura. Sin embargo, el sistema francés, les presento un poco las herencias más visibles. A pesar de esas herencias, el sistema francés conoce ahora muchos cambios que son en relación con su integración a sistemas europeos, al nivel europeo. Más bien es la integración de Francia a la comunidad europea. A ver, les tomé unas fotos. A la comunidad europea con el derecho de la Unión Europea. Tienen no se ve muy bien, pero tienen una foto. La sede de la Corte de la Unión Europea está en Luxemburgo. Y esa integración se acompaña con el desarrollo del derecho comunitario. Y en Francia el juez de primera instancia es el primer juez del derecho comunitario. Y también la integración al sistema de protección de los derechos humanos de la Convención Europea de los Derechos Humanos, lo que llamamos la CEDH. Tienen es la foto de abajo, tiene su sede en Francia, en Estrasburgo, y esas integraciones a sistemas de nivel europeos son desafíos para la justicia en Francia, porque se plantean problemáticas en cuestión de internalización y complejificación del derecho. Mi presentación, voy a presentarles primero la organización brevemente de la justicia administrativa, porque es otra justicia, y luego la organización de la autoridad judicial en Francia, porque nosotros no decimos poder judicial, decimos autoridad judicial. Primero la justicia administrativa. Me di cuenta que aquí en la justicia administrativa y la justicia civil y penal son parte del Poder Judicial. En Francia, la justicia administrativa es completamente separada de las jurisdicciones civiles y penales. Al principio, esa administración administrativa fue creada para juzgar los casos en los cuales el Estado estaba involucrado. La justicia administrativa se compone también de 3 instancias. Primera instancia, los tribunales administrativos. Segunda instancia, las cortes administrativas de apelación. Y arriba de la jerarquía, el Consejo de Estado. Es la foto que ven, es el Consejo de Estado que está en París. Todas estas jurisdicciones, los 3 niveles, están compuestas por funcionarios del Estado. Ellos pasaron un examen para ser juez administrativo y su formación la hacen en una escuela que se llama la l'ENA, la Escuela Nacional de Administración, que no es la escuela de los jueces civiles. Su independencia se funda en su competencia, ya que conocen temas muy técnicos como el derecho del urbanismo, el derecho de los extranjeros y también por su inamovilidad. Una vez que son nombrados, no se les pueden sacar de la justicia administrativa. Ellos vienen en Francia, si el derecho penal, civil y el derecho público, se le dice, es otra cultura jurídica. Y no usan exactamente las mismas herramientas jurídicas que nosotros. Por ejemplo, en las audiencias la oralidad tiene mucho menos importancia.
Y bueno, como les dije, en las universidades son dos carreras completamente diferentes. Cuando los estudiantes, ellos tienen que escoger entre o seguir una carrera, una maestría o una licenciatura de Derecho Público, o tienen que escoger el Derecho Civil o el Derecho Penal. Y bueno, sin embargo, les presenté la diferencia, esa particularidad de la justicia administrativa en Francia, pero cabe precisar que esa frontera entre justicia administrativa y justicia civil tiende a desaparecer un poco en la práctica. Porque como los temas son cada vez más técnicos, se plantean también en las jurisdicciones civiles. Por ejemplo, las jurisdicciones civiles son competentes para los accidentes de la circulación causados por vehículos públicos. Y tienen un papel, esas jurisdicciones, el juez civil tiene un papel importante en todo lo que es el proceso de la expropiación, que es un proceso público. Y también, y eso es una innovación reciente, los tribunales administrativos pueden condenar a las personas con multas, lo que antes no se podía, porque era una competencia del juez civil y penal. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. En esta oportunidad, en el Poder Judicial contamos con la colaboración de la doctora Anaïs Amezcua. Ella es jueza francesa, en Máster 2 de Derecho Penal y Política Criminal en Europa, en la Universidad Pantheon-Sorbonne, París 1. Tiene su tesis con la profesora Genevieva Giudici, Política Criminal y Derecho Penal en México, un estudio sobre el narcotráfico. Ella es licenciada en Derecho en la misma universidad y está haciendo una pasantía en nuestro país, aproximadamente de 15 días, conociendo todo el sistema de justicia penal, habla perfectamente nuestro idioma y tiene una inteligencia que le he pedido comprobar en las reuniones que hemos tenido, y por lo tanto yo le he pedido por favor que nos pueda explicar cómo funciona el sistema judicial de Francia y que ponga énfasis en el área del proceso penal. Al final de la exposición vamos a permitir que ustedes hagan las preguntas que deseen, porque, como les repito, está en capacidad de resolverlas todas, aparte que ya está conociendo nuestro país y por lo tanto es muy importante porque puede hacer un paralelo. Entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Anaïs Amezcua. Muchas gracias por estar aquí. Ya sé que, bueno, es el fin del día, eso ya son las 5. Quizás preferían estar tomando un pisco sour en vez de conocer más del sistema francés, pero les agradezco mucho su presencia. Agradezco también al doctor Neira por invitarme. Para mí es un gran honor, no estoy muy acostumbrada. Entonces les pido toda su indulgencia con el español, quizás de vez en cuando no será la buena palabra, pero voy a hacer lo máximo para hablar de la manera más clara. Entonces mi presentación hoy tiene como objetivo presentarle de manera breve el sistema judicial francés. Yo ya tengo, como lo dijo el doctor Neira, tengo ya casi 10 días aquí en Perú. Hice varios días en diferentes instituciones y voy poco a poco aprendiendo más del sistema peruano. Entonces mi idea es también darles un poco una imagen del sistema francés. El enfoque, entonces eso era una breve presentación de la justicia administrativa. Ahora les hablaré de la organización de la autoridad judicial en Francia. La Constitución francesa no menciona el poder judicial, no habla de poder judicial. Ella habla de autoridad judicial y designa así a las jurisdicciones civiles y penales. Y no abarca todas las instituciones que tienen un poder jurisdiccional en Francia. Solo con ese vocablo de autoridad judicial solo designa a las jurisdicciones civiles y penales. Y bueno, el término autoridad es mucho menos fuerte que el término de poder judicial, como lo dicen aquí en Perú, y eso se explica por razones históricas,
porque desde antes de la Revolución Francesa, el poder ejecutivo, el poder del rey, no se fiaba en los jueces, porque los jueces en tiempos de la monarquía se opusieron en muchas ocasiones al poder real centralizado. Y siempre en la historia francesa, los jueces esa autoridad judicial fueron difíciles de controlar, no se dejaron controlar por el poder monárquico y fue, bueno, entonces hasta ahora que estamos en una quinta república, hasta ahora hay como muestras de un poco de desconfío, sí se puede decir, de desconfío un poco. Entonces sobre todo no se habla de poder judicial, se habla de autoridad. Y la Constitución garantía la independencia de la autoridad judicial, es un principio cardenal y ella explícitamente dice que los magistrados son los que garantizan las libertades individuales. Bueno, ahora les voy a presentar las grandes líneas de la organización judicial en Francia. Primero, la organización un poco material, la pirámide de las instituciones, es muy parecida a la organización en el Perú. El esquema es el mismo. Hay jurisdicciones de primera instancia, luego jurisdicciones de segunda instancia, que se llaman Corte de Apelación, le Cour d'appel, y luego la Corte de Casación, es la foto que había puesto antes.